Bien, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a entrar al tema 2. Ya por efecto para que no me estorben las fotos, por un momento voy a tapar mi video, ¿ya? Ok. Les decía, vamos a entrar ahora al tema 2, que se llama medidas de tendencia central. Una vez que hemos elaborado las tablas de distribución de frecuencia, debemos nosotros, porque al final es esa información que tenemos en la tabla de distribución de frecuencia, es información que hemos obtenido pues de encuestas, de cuestionarios. Ahora, un paso era la elaboración de las tablas, pero un segundo paso ahora es calcular todas las medidas que se pueden hacer de un conjunto de datos. Y esas medidas las tenemos agrupadas en tres grandes grupos. Y el primer grupo lo llamamos medidas de tendencia central. Se lo llama así porque generalmente los datos están localizados en la parte central del conjunto de datos. Dentro de este conjunto de medidas de tendencia central, ¿qué medidas vamos a ver? ¿No? Tenemos la media aritmética, tenemos la media ponderada, tenemos la media geométrica, tenemos la media armónica, tenemos la mediana, tenemos la moda, tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estas 9 medidas que vamos a aprender a calcular en este tema están agrupadas en lo que llamamos nosotros las medidas de tendencia central. Bien, vamos a empezar por la media aritmética. Pero antes de eso, yo quiero preguntarles, porque esta media aritmética, chicos, es lo que nosotros, ahí voy a tener un ratito. Esta media aritmética es lo que nosotros conocemos comúnmente como promedio. Un promedio. Solo que estadísticamente su nombre correcto es media aritmética. Algunos la llaman también promedio aritmético, que lo mismo, es promedio común y correcto. Pero lo que seguramente muchos de ustedes no sabían hasta ahora se van a enterar, que existen varios tipos de promedio. Existen varios tipos y formas diferentes de promedio. Uno es el que nosotros conocíamos siempre, sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad total de datos, ¿cierto? Ese es el promedio común y corriente, es el que llamamos nosotros media aritmética. Pero los bancos, por ejemplo, no usan ese promedio, usan otro tipo de promedio diferente, el armónico o ese geométrico. En física, para magnitudes físicas se usa mucho el promedio cuadrático, que en el laboratorio 1 o 2 de magnitudes que ven ustedes en física, la utilizan las fórmulas y darse cuenta que es un promedio cuadrático que están calculando ahí. En la universidad, el promedio que calculamos no es el aritmético. Fíjense, ¿qué nombre le damos nosotros al promedio, al promedio en nuestras notas, chicos? ¿Qué le decimos él? Que incluso es una condición para poder levantar materias. ¿Qué le decimos? PPA. PPA. El PPA de toda la vida universitaria. Y si es solamente del semestre, es el PPS. Ese PPS, voy a volver para atrás en la diapositiva. Ese PPS es un promedio ponderado. El PPS es promedio ponderado del semestre y el PPA es promedio ponderado actualizado, es decir, de toda su vida universitaria, tomando en cuenta todas las materias de todos los semestres. El PPS solamente las materias que llevaron ese semestre. Es un promedio, pero es un promedio ponderado, se calcula de otra manera totalmente diferente y no como estamos acostumbrados nosotros sumando las 5 o 6 materias que estamos llevando durante el semestre y dividir entre 6. No, no. El PPS no se calcula de esa manera. O sea, hay promedios diferentes, no el que estamos acostumbrados, no el que estábamos nosotros acostumbrados todo el tiempo, que era sumar los valores y dividir entre la cantidad total de valores, que nosotros eso lo llamamos media aritmética. Bien, vamos a nosotros empezar a calcular, a ver, sobre la media aritmética. La media aritmética, o el promedio aritmético, como ustedes quieren llamarlo, cuando se trata de toda la población, lo simbolizamos con una U. Cuando se trata de una muestra, que yo le había comentado que nosotros generalmente vamos a trabajar con muestras, lo simbolizamos con una X. Bien, pero a ver, a veces va a ser necesario que calculemos el promedio para datos que no están en una tabla de distribución de frecuencia. Los datos, cuando nosotros elaboremos la tabla de distribución de frecuencia, se llaman datos agrupados. Cuando no querramos elaborar la tabla, los tenemos así sueltitos nomás, los llamamos datos no agrupados.
Y para datos no agrupados, ¿cómo calculamos el promedio? Tal como ustedes lo conocen, la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las calificaciones, dice, de matemáticas de un grupo de estudiantes. Estas son sus calificaciones. ¿Queremos calcular el promedio? Pues, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los valores, estamos sumando las 30 notas, dividimos entre 30 y nos da un promedio de 8. 8 es el promedio de estas 30 calificaciones. Hemos sumado todas y hemos dividido entre la cantidad total de datos, 8. Entonces, repito, ese es el promedio, esa es la media aritmética para este conjunto de datos. Pero estos datos no los tenemos en una tabla, nos dio flojera, no quisimos simplemente elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Por lo tanto, como no están en una tabla, decimos que son datos no agrupados, datos no tabulados también se le dice. Pero ¿qué pasa si queremos calcular la media aritmética? Aquí está. Si queremos calcular la media aritmética para datos agrupados, fíjense, datos agrupados, y además una variable continua en intervalos. ¿Cómo calculamos el promedio para estos 28 datos que tenemos dentro de esta tabla de distribución de frecuencia? Ya son datos agrupados, y no solamente agrupados, sino que es una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Porque hay intervalos. ¿Cómo calculamos su promedio? Fíjense que por un lado necesitamos tener el FI. ¿Qué cosa era el FI? Si alguien me ayuda, es la frecuencia absoluta. Muy bien. Necesitamos tener la columna MC. ¿Qué era MC, chicos? ¿Alguien me ayuda? Marca de clase. Perfecto. Entonces, para calcular el promedio para datos agrupados en una tabla, necesitamos tener esas dos columnas. Vamos a generar esta tercera columna, que consiste en marca de clase por frecuencia absoluta. Es decir, multiplicar los valores de estas dos columnas, ¿no? 3 por 37, 6 por 47, 10 por 57, 7 por 67 y 2 por 77. Obtenemos todos estos valores. Necesitamos conocer la sumatoria de esta columna, que es 1586. Ya tenemos la sumatoria de esta columna. Bien, aquí tenemos al lado izquierdo de la pantalla la formulita que nos permite calcular la media aritmética para estos datos agrupados. ¿Qué dice? La sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Cuánto sería eso? 1586. Dividido entre el n. ¿Cuánto es el n? 28. ¿Cómo sabemos que son 28 datos? La sumatoria de toda la columna, recuerden, la sumatoria de las frecuencias absolutas nos da la cantidad total de datos. Ahí sabemos que son 28 datos. Entonces, haciendo ese cociente, encontramos que el promedio de estos 28 datos que tenemos dentro de esta tabla de distribución de frecuencia es 56,64. Ese es el promedio. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? Sí, Bien. genial. Pero eso es para una variable cuantitativa continua. Que tiene intervalos, pero porque también pudieran ser valores discretos, ¿cierto? Entonces, para valores discretos, por ejemplo, fíjense acá, tenemos los valores que toma la variable, si no me equivoco, son pesos en kilogramos, 54, 59, 63, 64. Son valores que no tienen intervalos, es una tabla de distribución, es una variable numérica, pero es discreta. ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos tener la frecuencia absoluta, el FI. 5394, la sumatoria de todo esto nos da 21. Sabemos que son 21 datos. Bien, la fórmula es exactamente similar. Como no tenemos marca de clases, directamente decimos que la media aritmética es la sumatoria del valor que toma la variable, estos valores de acá, por su frecuencia absoluta. Y hemos generado esta columna. Es decir, 54 por 5, 59 por 3, 63 por 9, 64 por 4. Y obtenemos estos datos acá. De esta columna necesitamos tener la sumatoria total de esta columna, que sería 1270. Dividimos entre el n, que sabemos que es 21, ¿cierto? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas es 21.
Y encontramos que el promedio, entonces, de estos 21 datos que están dentro de esta tabla de distribución de frecuencia, pero que la hemos procesado como una variable cuantitativa discreta, es 60,476. ¿En qué unidades? Kilogramos están los datos, kilogramos. De esa manera calculamos el promedio, o lo que llamamos la media aritmética, para una variable numérica, pero discreta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, sí, claro. Pero a ver, Sí, ahora ingeniero. voy a dejar de compartir y voy a abrir un documento en Word en blanco. Y entonces, después de que ya estaban recogiendo escrituras, le iban a referir a las sirihuelas. Voy a compartir, ya, ok. A ver, chicos, he abierto un documento de Word en blanco. Que albañilería le gusta. ¿Hay alguien con su micrófono, por favor, por ahí? Solano. Fuerte. Aileen, por favor, su micrófono. Bien, pero a ver, ayúdenme ustedes. Hemos visto ya cómo se calcula el promedio, lo que conocemos como promedio, ¿no? Pero, chicos, ¿qué es el promedio? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el promedio? Si todo el mundo sabe sacar un promedio, ustedes antes de entrar a la materia sabían sacar promedio. Sumaban todos los valores, si son 10 números, sumaban los 10 números, dividido entre 10, encuentran el promedio. ¿Qué es el promedio, chicos? Cuando ustedes estaban en el colegio y sacaban el promedio de sus notas, las notas de matemática, lenguaje, física, 10 materias, sumaban las 10 materias y dividían entre 10, encontraban el promedio. Encontraban el promedio, ¿cierto? ¿Qué es el promedio? A ver, ayúdenme con esto, a ver, por favor. Si yo les digo 80 más 100 más 90 más 120 más 110. Son 5 datos. ¿Alguien que me pueda ayudar a sumar las 5 cantidades y 500. dividirlas entre 5? Calculemos el promedio. 100, ¿cierto? 100. Muy bien, 100. Lo tengo, por favor. Muy bien. El promedio es 100. 100. Ok, perfecto, 100. ¿Y qué tiene que ser 100? ¿Qué información me brinda que el promedio sea 100? ¿Qué gano sabiendo que el promedio es 100? Sí, sí, ya 100 es tu promedio. ¿Y qué significa que sea 100 el promedio? Con 5 datos. Hemos calculado el promedio. ¿Y qué gano sabiendo cuánto es el promedio? Para eso, ¿qué es el promedio entonces? Entonces, El fíjense. resultado. Dime. Es el resultado de varias, de unas ciertas cantidades que se obtienen. Nosotros vamos a ver muchas medidas estadísticas, ¿no? A ver, hagamos la siguiente operación, a ver. Vamos a suponer, lo voy a borrar el promedio de 100 que calcularon ustedes. Imagínense que 5 de ustedes tienen monedas. Voy a poner nombre ahí. Don Juan Antonio tiene 80 bolivianos en moneda. Don Luis Arturo tiene 100 bolivianos en moneda. Así ahí, para que no los vea todos. Chicos, un ratingo, voy a conectar mi computadora, por favor, si me está pidiendo batería. Un ratingo, por favor, un minutito. Ok, ya volvimos. Ya me estaba descargando ya la máquina. Bien, les decía, a ver, fíjense la siguiente situación. Yo les decía, aquí don Juan Antonio tiene 80 bolivianos en monedas, don Luis Arturo tiene 100 bolivianos en moneda, don Aldair tiene 90 bolivianos en moneda, doña Dunia Patricia tiene 120 bolivianos en moneda, y aquí Sandra Ivana tiene 110 bolivianos en moneda. Yo les digo, ¿saben? Los 5 tienen cantidades diferentes, hay que ser equitativo.
Distribúyanse de manera que todos tengan la misma cantidad de monedas. ¿Qué haríamos entonces? Esto lo voy a volver a copiar, aquí abajito. Entonces, aquí esta persona que está con 120 monedas, le voy a quitar 20. Le va a quedar con 100. Pero esas 20 se las voy a dar al que tiene 80. De manera que va a llegar a 100. Bien, esta persona que está con 110 monedas, le voy a quitar 10. Le va a quedar en 100. Y esas 10 se las voy a dar al que tiene 90. Va a llegar a 100. ¿Cuántos tienen todas? Ahora sí que hemos hecho una distribución equitativa entre todos. ¿De cuántas monedas le toca a cada uno? De 100. De 100. Eso es el promedio, chicos. El valor es el valor que se obtiene después que se realiza una distribución equitativa entre todos los elementos. Entre todos los elementos. Entonces, cuando ustedes en colegio calculaban el promedio de sus notas, el 90 en música, el 95 en lenguaje, el 65 en educación física, y decían, mi promedio de nota es 90. Entonces, ¿qué significaba? Que si los puntos pudieran usted trasladar de una materia a otra, de manera de que la materia que tiene más puntos le dé a la que tiene menos, de manera que todas las materias tengan exactamente la misma nota, ese era el promedio. De manera que mientras más altas sean las notas, hay más para distribuir. Por eso que el que tenía un promedio más alto era considerado más alumno, porque sus valores eran más altos y había más que distribuir arriba. Eso es el promedio, chicos. Esa es la definición de un promedio. Es el valor que se obtiene después que se realiza una distribución equitativa entre todos los elementos. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Pero acá hay un serio problema con el promedio. Hay un serio problema con el promedio. Y es el siguiente. Fíjense, voy a hacer una tablita. A ver, de 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, así, 4. Muy bien. A ver, resulta, materia, le voy a poner acá. Notas. Lo voy a póngame atención en este caso porque vamos a entrar a hablar del PPS aquí. Para que aprendan a calcular su PPS. Materias, notas. Muy bien. Hay un estudiante, estamos hablando de dos estudiantes de colegio. ¿Ya? Estamos hablando de dos estudiantes de colegio. Yo sé que son como 14 materias, pero no las voy a colocar todas, ¿ya? Matemáticas, física, química, música, religión. Creo que ya religión no hay en colegio, ¿no? Pero no sé, mi tiempo había. Educación física. Ya, voy a suponer que son 6 materias nomás. Entonces, esto lo voy a volver a copiar aquí. Ok. Fíjense lo siguiente. Este estudiante A, ya veremos las notas que tiene el estudiante A. Este estudiante A las siguientes fueron sus notas, fíjense. Sacó 100 en matemáticas. Voy a colocar las notas de los dos mejores estudiantes del curso. Sacó 100 en física, sacó 100 en química, sacó 80 en música, 80 en religión, 80 en educación física. En cambio, este estudiante B sacó, fíjense, 80 en matemáticas, 80 en física, 80 en química, 100 en música, 100 en religión y 100 en educación física. ¿Cuál es el mejor estudiante de los dos? Aquí le pondremos notas A, le pondré para que sea alumno A y notas del alumno B. ¿Cuál de los dos ustedes lo considerarían mejor estudiante? Ninguno igual a los dos. Hay un empate, ¿cierto? Como Sí. alguien diría por ahí un empate técnico. ¿Cierto? Muy bien. Efectivamente, si alguien me puede calcular el promedio de cada uno, por favor. 90. 90. Los dos tienen un promedio de 90. Hemos sacado un promedio aritmético de 90. Es decir, si sería un empate, a los dos habría que darle el diploma de mejor estudiante. Eso yéndonos a la letra muerta. Pero si revisamos un poquito las notas, fíjense el estudiante A y el estudiante B. Fíjense estos 100 que tiene aquí, ¿no?
estas notas de 100 como que debería premiárselo un poquito más, ¿no? Porque son notas de 100 en materias como matemática, física, química, que podemos considerar que por lo menos en colegios son materias que nos exigen mayor tiempo, mayor dedicación. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el estudiante B, lo que hizo fue cantar, rezar y correr un poquito, ya tuvo 100, 100, 100 en música, religión y educación física. Entonces, ¿no les parece que por lo menos subjetivamente nos queda la impresión de que el estudiante A debió merecer algo más que un empate? No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Pero eso subjetivamente, porque el promedio salió 90 y a los dos hay que darle un empate. Entonces, si nosotros quisiéramos aquí marcar un poquito la diferencia entre estos dos estudiantes, no podemos hacerlo a través de la media aritmética, porque la media aritmética nos salió 90 para los dos, 90-90, es empate. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta nota de matemática sea más importante, valga un poquito más que esta nota en educación física? Entonces ahí entra el siguiente promedio. El siguiente promedio sí le da valor, le da más importancia a ciertos valores que nosotros consideramos que deberían ser más premiados. Y entramos a ver lo que conocemos el otro promedio. Y con eso vamos a terminar por hoy día, chicos. Ya, yo sé que están cansados. Voy a compartir pantalla. Entra lo que llamamos la media ponderada. Y aquí está justamente lo que mencionamos hace un momento, se lo he vuelto a hacer. Me olvidé que lo tenía hecho acá, pero bueno. Efectivamente, el alumno A tiene un promedio de 90 y el alumno B un promedio de 90. Entonces nos quedamos con ese sabor amargo como que el alumno A es el que debería haber sido más premiado, porque como que estos 100 de acá los consideramos no diremos más importantes, sino por lo menos que son valores que ha requerido mayor esfuerzo, ¿no ve? Entonces, la media ponderada nos permite justamente analizar y darle mayor valor a ciertos elementos. A ver, esto me gustaría verlo, bueno, ya no importa. Acá tenemos dos estudiantes de ingeniería ambiental. ¿Está bien? Estas son las materias del primer semestre. Fíjense, el estudiante A, acá están sus 5 materias, y aquí las 5 materias del estudiante B. Y estas son las notas, fíjense que el estudiante A sacó 100 en cálculo 1 y el estudiante B sacó 100 en dibujo técnico. El estudiante A sacó 55 en física y el estudiante B sacó 55 en álgebra. El estudiante A sacó 51 en álgebra y el estudiante B sacó 51 en química. El estudiante A sacó 80 en química y el estudiante B sacó 80 en física. El estudiante A sacó 10 en dibujo técnico y el estudiante B sacó 10 en cálculo. Fíjense, son exactamente las mismas notas. Para ambos estudiantes le vamos a calcular el PPS, su promedio del primer semestre. Ahora, esos valores que aparecen en su malla curricular de ustedes y que dice crédito, muchos piensan que es la cantidad de veces que pueden repetir la materia, hasta eso me han dicho algunos, ¿no? En realidad es el grado de importancia que tiene esa materia en esa carrera. No estoy hablando de nivel de dificultad, sino grado de importancia. Por ejemplo, para un estudiante ambiental, fíjese, cálculo, bueno, son valores que yo un poquito me inventé, ¿no? No necesariamente están coincidiendo con los que están en su malla, ¿ya? Le he dado que hay un grado de importancia de 6 para cálculo, de 6 para química, bueno, 4 y 4 para física y álgebra, y 2 para dibujo técnico. Estos créditos acá son exactamente lo mismo que esto, porque los dos alumnos son de ambiental. Si habláramos de un estudiante civil, con seguridad que civil, dibujo técnico para ellos es mucho más importante. ¿Sí? Para el que estudie ingeniería civil, la materia de dibujo técnico es muy importante en la formación profesional de un futuro ingeniero civil. Seguramente dibujo técnico va a tener un crédito mucho más alto y seguramente química para un estudiante civil no es muy importante dentro de su formación profesional, seguramente tendría un crédito de 2.
¿no? Eso un poquito para que me entiendan que estos valores de crédito no es nivel de dificultad, sino es el nivel de importancia que tiene esa materia en la formación profesional de ese estudiante según la carrera que estudie. Entonces, en este caso tenemos dos estudiantes. La idea aquí fue comparar un poquito y ver la diferencia de que estos dos estudiantes ambiental que prácticamente tienen, fíjense, las mismas notas, solo que localizados en forma diferente. Y para cada uno de ellos le vamos a calcular su promedio ponderado, lo que llamamos el PPS. Para ello, ¿qué se hace? Hay que multiplicar estos grados de importancia, que en este ejemplo serían los créditos, por la nota, es decir, 6 por 100, 4 por 55, 4 por 51, 6 por 80, 2 por 10. En el caso del estudiante A. En el caso del estudiante B, lo mismo, 6 por 10, 4 por 80, 4 por 55, 6 por 51, 2 por 100. ¿Qué hemos obtenido? Acá está lo que les decía. Bueno, y se debe dividir entre la sumatoria de los grados de importancia, es decir, entre la sumatoria de los créditos, que es 22. En el caso del estudiante A, fíjense, 6 por 100, 600. 4 por 55, 220. 4 por 51, 24. Y así sucesivamente, dividido entre 22, que son 22 los créditos. Este estudiante A, fíjense, tiene un PPS de 69.27. Ese es el PPS del estudiante A, de ese estudiante A de ingeniería ambiental. En cambio, este estudiante B, que recuerden, son exactamente las mismas notas, solo que localizadas en forma diferente. Hemos multiplicado crédito por nota, muy bien, nos dio 1106, dividido entre los créditos, que es 22. Este estudiante B, con las mismas notas, tiene un PPS de 50.27. Fíjense, hay dos estudiantes que tienen exactamente las mismas notas, pero vean la diferencia en el promedio ponderado, lo que llamamos nosotros PPS. ¿Esto a qué se debe? A que este promedio hace justamente lo que subjetivamente pensábamos hace rato con las notas de esos dos chicos de colegio. Este promedio lo que hace es premiar aquellos valores que nosotros consideramos muy importantes, pero también al mismo tiempo castigar las notas bajas en esas materias, en esas categorías que consideramos importantes. En el caso del alumno A, este 100 que ha sacado aquí en cálculo 1, en una materia que se considera de gran importancia para la carrera, ha hecho que su PPS se dispare hacia arriba. En cambio, este 10 que sacó en esta materia de bajo creditaje, no ha influenciado casi nada en el promedio. Un poquito, casi nada. En cambio, el estudiante B, este 100 que ha sacado un dibujo técnico en una materia de bajo creditaje, no le ha subido casi en nada a su PPS. Pero sí este 10 que sacó en cálculo, que se considera aquí que es una materia de gran importancia, ese 10, pues se lo ha mandado, como se dice vulgarmente, por los suelos, su PPS, se lo ha hecho bajar tremendamente, ¿no? Eso es lo que busca el PPS, o lo que llamamos nosotros como promedio ponderado. Poderle darle un valor específico, un valor agregado, a ciertos valores que creemos nosotros que se lo merecen, y quitarles grado de importancia, quitarle cuerpo, quitarle peso específico a ciertos valores que creemos que no son tan importantes o preponderantes, por lo menos, en la obtención del promedio. ¿Alguna consulta, chicos? No, ingeniero. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende.